Si me idealizas, me condenas. Sí, has oído bien. Y quizás te haya tronado la cabeza igual que me tronó a mí cuando me dijeron esta frase. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos idealizado a alguien o a algo, como un trabajo, una situación, un lugar, un evento, una relación. Y bueno, quería contaros un poquito, investigando un poquito sobre la idealización y también, bueno, a través de mi experiencia, pues mostraros este tema que es muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, pues empezando por mi propia experiencia, estaba en una sesión para mí de constelaciones familiares con mi terapeuta, trabajando un conflicto con una persona de mi entorno. Y bueno, pues sí, estaba en sesión, era para mí. Soy humana, también tengo problemas como cualquier persona y cuando necesito acudir a un terapeuta, pues no tengo ningún problema, ni siquiera de reconocerlo. Pues como os digo, estando en sesión, en un momento dado mi terapeuta me dice, tal cual, estas frases, cuando idealizas a alguien, le condenas a decepcionarte. Y no solo eso, sino que le faltas al respeto por no permitirle que le veas como un ser humano igual que tú. En ese momento la cabeza me hizo boom, porque tenía muy claro que idealizar a alguien no trae nada bueno ni nada sano para mí, pero nunca había reparado en la repercusión que tenía, que podía tener en la otra persona, la persona que yo idealizaba. Así que mi toma de conciencia fue que idealizar a alguien conlleva una serie de implicaciones y consecuencias que afectan a ambas partes, no solo a mí, que soy la persona que idealizo, sino a la persona idealizada. Por nombrar algunas de estas consecuencias, pues hablaríamos de expectativas irrealistas. En este punto, se tiende a crear una imagen perfecta de esa persona, atribuyéndole cualidades excepcionales y características positivas, sin tener en cuenta pues, que esa persona pues, también tiene defectos e imperfecciones. De esta manera, pues se puede generar expectativas poco realistas, como he dicho, expectativas irrealistas y por tanto decepcionantes, cuando la persona idealizada pues no cumple con las expectativas que nosotros pusimos. Otra de las consecuencias sería la desilusión. Aquí, bueno, pues se corre el riesgo de descubrir que esa persona a la que idealizamos pues no es tan perfecta como se creía, ¿no? Como nosotros creíamos. Y esto no solo puede llevar a una desilusión, sino que también al engaño, una sensación de engaño, especialmente si la persona a la que idealizamos pues muestra aspectos de su personalidad o comportamientos que no encajan con la imagen que tenemos de ella. Otra de las consecuencias sería la pérdida de la objetividad. En este punto podemos perder la capacidad de ver a la persona de una manera objetiva y realista, y bueno, pues esto nos puede llevar a tener dificultades a la hora de tomar decisiones basadas en hechos concretos. Podemos incluso llegar a ignorar señales de alerta o comportamientos problemáticos. Y bueno, pues aquí quería comentaros o poneros un ejemplo de un caso que conocí. Se trata de un matrimonio donde él tenía una adicción que le hacía volverse pues un tirano y bastante violento, ¿no? No tratando bien a su esposa. Y bueno, pues esta pareja tuvo un accidente donde ella estuvo a punto de morir e incluso, bueno, pues se le quedaron unas secuelas físicas ya de por vida. En ese momento, que ella estaba en coma, entre la vida y la muerte, él la cuidó como nunca había hecho. Quizás por ese sentimiento de culpa que le generó el haber estado conduciendo, habiendo bebido, eh, o reparando, bueno, pues eso que hizo, ¿no? En ese momento, desde ese momento, ella lo ve como su salvador. Lo tiene en un pedestal súper idealizado, vive por él, muere por él, eh, y solo
por ese momento que tuvo con ella, ¿no? Y amén de que su vida no es de color de rosas, por ese momento puntual de cuidado, pues ella prefiere verle a él como su salvador y no como su verdugo. Viviendo una vida irreal con esa idealización, ¿no? Y no solo eso, generando una dependencia emocional hacia él, más desde la deuda. Es como tú me cuidaste, yo voy a estar ahí, ¿no? Y bueno, pues esa sería otra de las consecuencias que puede darse cuando idealizamos a una persona, ¿no? La dependencia emocional. En ese caso, la persona idealizada puede convertirse en el centro de atención y afectar la capacidad de la persona que idealiza de tener relaciones saludables o equilibradas con otras personas. En resumen, y como hemos podido darnos cuenta con todo lo que os he comentado, se dan consecuencias negativas tanto en la persona idealizada como para quien la idealiza. En cuanto al camino a seguir para salir de este proceso, es, pues bueno, seguir manteniendo una visión realista de las personas, reconociendo sus virtudes, pero también sus defectos, para así poder establecer relaciones saludables y equilibradas. Como comentaba, idealizar a alguien puede aumentar el riesgo de decepción si esa persona no cumple con las expectativas creadas. Al atribuirle cualidades y características idealizadas, es posible que pues, no se tenga en cuenta su humanidad y sus posibles defectos. Como decía al inicio del vídeo, la responsabilidad es solo nuestra, ya que le faltamos al respeto a esa persona que idealizamos por no permitirle mostrarse como un ser humano imperfecto, que todos somos. La perfección no existe en nada ni en nadie, es un engaño de nuestra mente. Es como digo, el no poderle, o el que él no, sí, el que no podemos verle como un ser humano imperfecto, pues es una falta de respeto hacia esa persona idealizada. Además, la persona idealizada puede sentir una gran presión para mantenerse a la altura de la imagen idealizada que se ha creado de ella, generando en ella una gran carga emocional. Esa tendencia a idealizar puede ser un problema porque no nos permite darnos cuenta de las señales de alerta y comportamientos problemáticos que pueda tener esa persona, viéndonos a veces involucrados en conflictos. ¿Y cuáles serían los motivos o razones por los que idealizamos a una persona? Pues las causas son variadas, desde una baja autoestima, una necesidad de seguridad emocional, por una influencia social, cultural, religiosa o espiritual, por un deseo de escapismo, por una proyección de nuestras necesidades, deseos o características que admiramos en esa persona, e incluso por una falta de información completa de la persona a la que idealizamos. Al elevar a alguien en un pedestal, pues hace que busquemos validación o sentirnos más valiosos al estar asociados con alguien que consideramos superior. Y esto tendría que ver mucho con la necesidad de reconocimiento en las personas que tienen la herida de la infancia, de rechazo. Idealizar a alguien por su conocimiento, sabiduría, virtudes, sin tener en cuenta esas imperfecciones humanas, es una tendencia que cada vez está más latente en los diferentes ámbitos de la vida, incluida la espiritualidad. Y aquí quería detenerme un poquito, ya que llevo mucho tiempo en esta línea de espiritualidad y me doy cuenta cómo en la actualidad existe, vamos a llamarlo, esa ceguera espiritual tendente a esa idealización a personas espirituales y no tan espirituales, ¿no? Porque, bueno, luego están los falsos espirituales o falsos maestros. Quiero en este punto insistir que la idealización hacia el otro es únicamente responsabilidad nuestra. No se trata de echar balones fuera y culpabilizar al otro de su actitud o de cómo funcione en la vida, cómo actúe en la vida.
Y en esta línea creo que es importante tener ciertas consideraciones. Si nos preguntamos qué nos puede acarrear esto, ¿no? El idealizar a alguien, pues podemos ver que tenemos el riesgo de caer en el engaño, perder nuestra autonomía, falta de discernimiento, un abuso de poder, caer en fanatismos y distracción de nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual cuando nos dejamos influir, nos dejamos nosotros, nadie nos influye. Si nosotros nos dejamos influir por estas personas que idealizamos, pues como digo, eh, puede haber como un desvío en nuestro crecimiento y desarrollo. No debemos olvidar que la espiritualidad es un camino personal y que el maestro puede ser un guía, pero no un salvador. Él nunca debe reemplazar nuestra propia comprensión del camino espiritual. Es una tarea que nos corresponde solo a nosotros. Y está bien reconocer a un guía que sus virtudes, su sabiduría y sus conocimientos son valiosos, pero siempre sin olvidar que son seres humanos imperfectos con sus propias limitaciones, igual que nosotros. Y volviendo a mi experiencia, comentaros que es difícil dejar de idealizar a una persona, y más cuando llevas tanto tiempo haciéndolo. Puede llegarse a convertir en un proceso lento y gradual, pero bueno, con la ayuda de la comprensión, la autoconciencia, el asumir nuestra responsabilidad y el trabajo personal, pues se puede conseguir. Aunque sí es cierto que en algunos casos, pues la ayuda de un profesional es crucial para poder salir de ese proceso. En ocasiones, este proceso o esta tendencia a idealizar a otras personas, pues sobre todo en personas que tienen heridas de la infancia, que están muy latentes, pues pueden hacer que se activen, ¿no? Al ver la realidad de lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues en vez de enfadarnos y bueno, desilusionarnos, que sí, que es parte del proceso, verlo como una gran oportunidad para poder trabajar y liberar esas heridas, ¿no? El ver la oportunidad y agradecer, ¿no? Y aparte de esto que os he comentado para salir de esta tendencia, bueno, pues hay unos pasos que recomiendo para dejar de idealizar a alguien. Como decía antes, repito, la comprensión, la autoconciencia, el asumir la responsabilidad y el trabajo personal es importante, pero quiero detallar un poquito más otros pasos que creo que son importantes. Creo que el primer paso y el más importante, porque el primer paso siempre es el más importante, es reconocer esa idealización que estamos haciendo. Ser consciente de esto, reconociendo la imagen idealizada, creada de la otra persona, es fundamental. A continuación sería aceptar la realidad, reconociendo en el otro sus defectos, además de sus virtudes, con la gran conciencia de que nadie es perfecto y que la otra persona tiene sus imperfecciones igual que las tenemos nosotros. No solo sus imperfecciones, también sus limitaciones, como todo ser humano. Nadie es más que nadie. Otro paso sería obtener una perspectiva más realista de la persona. Nadie en este mundo es totalmente bueno ni totalmente malo, por ponerle un adjetivo. Todos somos una combinación de ambos. Todos hemos hecho bien y todos hemos hecho mal. Entonces, verlo también en esa persona, eh, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Ver más la realidad de lo que esa persona es. Otro de los pasos sería observar el comportamiento real de la persona en diferentes situaciones y también en cómo esa persona trata a las demás, al resto. Eso nos puede ayudar a tener una visión más objetiva, ¿no? Si nosotros siempre estamos viendo a esa persona en un área de la vida, pues, por ejemplo, como hemos hablado antes en la línea espiritual,
seguimos a una persona, vemos sus vídeos o hacemos sus cursos o acudimos a sus charlas y no tenemos en cuenta, ¿no? El comportamiento que pueda tener en el resto, en el ámbito de su vida, con otras personas y otras situaciones, pues bueno, no vamos a poder ser objetivos. Entonces, este es un paso importante también a tener en cuenta. Otro de los pasos a tener en cuenta sería conectar con nuestras propias necesidades y valores. Como comentaba antes, una de las causas que nos lleva a idealizar a alguien es la proyección que ponemos en ellos de nuestras propias necesidades y deseos. Entonces reflexionemos sobre todo esto, descubriendo cuáles son, y esto nos ayudará a centrarnos en nosotros mismos sin depender de la persona a la que idealizamos. En este punto, algo que nos puede ayudar mucho es ampliar nuestro círculo social. A veces nos centramos tanto en la persona idealizada que dejamos de tener otras relaciones, conocer a otras personas, cultivar nuevas amistades, fuera de lo que es el entorno de la persona idealizada, eh, nos es de gran ayuda. Teniendo así como una perspectiva más amplia y, bueno, pues no cerrándonos o no dependiendo únicamente de la persona idealizada. Sí he visto casos y, bueno, personalmente me voy a incluir en el que había un momento en que yo solo hablaba de esa persona, ¿no? No había más en mi entorno. Y bueno, pues ahora eh, que di todos estos pasitos para salir de este proceso, pues me doy cuenta, ¿no? De cómo he estado actuando, que antes no lo veía, pero bueno, nunca es tarde y ahora que di ese gran paso, pues me doy cuenta que todas las consecuencias, todos los motivos y todos estos pasos me han ayudado pues a poderlo trabajar, ¿no? Es importante recordar que fomentar una comunicación abierta y sincera, así como tener empatía y comprensión, pues puede ayudarnos a construir relaciones más saludables, equilibradas, dejando atrás esas idealizaciones. Y el último paso, y no por eso el menos importante, sería trabajar en nuestra autoestima. Como vimos también antes, ¿no? En la parte de los motivos que nos pueden llevar a idealizar, pues es una de las causas, ¿no? que, que nos lleva a idealizar a otra persona. Y esto, bueno, pues ocurre porque creemos que no somos lo suficientemente buenos por nosotros mismos. Vemos al otro como más grande y nosotros el chiquito, ¿no? Ahí estaría la dependencia, de depender de esa grandeza, ¿no? Porque nosotros no vemos la grandeza en nosotros mismos. Entonces, reconocer nuestras propias cualidades y fortalezas, pues nos resultaría de gran ayuda. Si no es de una manera, pues con nosotros mismos, pues siempre con ayuda de un profesional, siempre lo digo. Eh, Todo esto podemos tenerlo como muy consciente, muy tenerlo en cuenta todo y saberlo, y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Sentir la capacidad de poderlo hacer, ¿no? Que no es imposible, pero hay a veces bueno, pues necesitamos la ayuda de un profesional. Así que llegado a este punto, solo me queda decir, y habiendo contado un poquito mi experiencia, que reconozco que a lo largo de mi vida he idealizado a personas, situaciones, relaciones, trabajos, lugares, etcétera. Y que desde este reconocimiento, pues pido disculpas a todos aquellos que pude dañar idealizándolos. También me disculpo a mí misma por haberlo hecho, ¿no? Por el daño que me he podido hacer. Y me disculpo sin ningún tipo de juicio, sin criticarme y sin sentirme culpable por ello. Es un proceso que yo tenía que vivir y agradezco porque es un aprendizaje bastante enriquecedor.
También, bueno, pues asumo mi responsabilidad con la conciencia de mis carencias y necesidades para seguir trabajando en ellas. Aunque llevo mucho avanzado, pues seguro que todavía hay ahí restitos de cositas que haya que trabajar. Y ya para finalizar, pues me gustaría haceros una petición personal y es que no me idealices ni a mí ni a mi trabajo, por tu bien y por el mío. ¿Vale? Dicho todo esto, creo que la petición que os hago no es muy difícil, pero teniendo las vivencias que he tenido, no me gustaría estar con esa carga, ¿no? Porque para la otra persona eh, estar ahí también es, estar ahí cumpliendo la expectativa del otro también es una carga. Y nada, después de mi petición, pues ya no mucho más que contaros, deseando que haya sido de utilidad toda esta información. Eh, Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al dedito, al like y comparte con quien creas que le puede ayudar. Gracias por escucharme, os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.